Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, Yet victor dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. freeze the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around, take the leap to land on higher ground. Call it surrender, still won't feel like defeat. Men laying down their swords, each of their own accord. Oh, freeze the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 26 de junio y obviamente estamos impactados por la noticia de los terremotos producidos en nuestra querida Venezuela. Sé que muchos de los oyentes de este programa también lo escuchan Sexto Continente desde Venezuela, y además muchísimos venezolanos en otros lugares, y además, en cualquier caso, todos somos hermanos, y además en una hermandad que está especialmente unida pues por la hispanidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos de responder? ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso debemos de limitarnos a decir qué impotencia, qué impotencia? No, no podemos limitarnos a decir qué impotencia. Es mucho lo que podemos hacer. Y yo lo quiero subrayar especialmente en 4 cosas. Primero, orar. Obviamente, la fuerza de la oración es inmensa. La oración nos trae el consuelo del Espíritu Santo. Es una obra de misericordia orar a Dios por vivos y difuntos. Y vamos a concluir, ¿no? Concluir esta breve reflexión de entradilla del programa, la concluiré con esa oración. La oración es poderosa, nos da el don del Espíritu para confortarnos en los momentos más difíciles. Además de orar, tenemos que sensibilizarnos, porque no podemos vivir frívolamente mientras que hay personas bajo los escombros, agonizantes, ¿no? Yo ayer por la noche, cuando iba a la cama, pensaba en esto, ¿no? Según conciliaba el sueño, pensaba, en este momento habrá tantas personas debajo de los escombros, y obviamente no procuré dormirme en unión de oraciones con ellos. No podemos ser frívolos, tenemos que sensibilizarnos, ¿no? La caridad cristiana produce una verdadera unión de afecto. No se trata de fingir emociones, sino que es que el amor tiene que considerar el bien del prójimo como mi bien propio. De allí que un cristiano experimente el bien del otro como un bien mío y el mal del otro como un mal propio. También es así, ¿eh? Y hay muchos textos en la Sagrada Escritura que nos introducen, ¿no?, en esta solidaridad entre nosotros. Pues, por ejemplo, Romanos 12:15, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. O, por ejemplo, 2 Corintios 11:29, ¿quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que yo me abrase? O, por ejemplo, 1 Corintios 12:26, si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Por eso es tan importante
luchar contra todo tipo de frivolidad, que uno vive únicamente en su burbujita, olvidados de los demás, y tenemos que sensibilizarnos, ¿no? Y San Agustín relaciona esto con el misterio del cuerpo de Cristo. Somos un solo Cristo, cabeza y miembros, estamos todos unidos. Cor unum et anima una, un solo corazón, una sola alma. San Ambrosio de Milán subraya, ¿no?, que esta empatía que tenemos que tener es fruto de la humildad. El soberbio vive encerrado en sí mismo. El humilde entra fácilmente en el corazón del hermano. San Juan Crisóstomo dice, ¿no? Llorar con quien llora resulta relativamente natural, ¿no? Porque el sufrimiento suscita compasión. Y San Juan Crisóstomo dice, sí, ahora que él está en desgracia, compadécete, sufre con él, pero luego también, cuidado, alégrate de su bien cuando llegue, porque eso también te exigirá un corazón purificado de envidia. O sea, que un cristiano está llamado a poseer un corazón capaz de sufrir por amor, sufrir por los demás, por el amor que les tenemos, y capaz de alegrarse por el bien de los demás sin envidia. Esto es importantísimo, señores. Tenemos que tener este nivel de sensibilidad, sino qué cristianismo es el nuestro, ¿no? Pero un paso más. También qué puedo hacer por ellos materialmente, porque en poco seguro que enseguida vamos a empezar a recibir noticias. Cáritas Internacional se pondrá en marcha, se nos darán también noticia, ¿no?, de cómo podemos ayudar materialmente, y tenemos que responder a esto con determinación. Sé que llevamos muchos retos entre manos, sé que en esta misma casa de Radio María se acaba de responder a toda la maratón, etcétera, pero quizás tengamos que redimensionar nuestras vacaciones, que comienzan enseguida. Voy a redimensionar mis vacaciones y voy a también en mi presupuesto a meter, a ver, pues, a incluir la ayuda que ahora Venezuela va a necesitar. Tengo que responder, ¿no? Pues porque somos un solo corazón y una sola alma. Y en cuarto lugar, también me atrevería a decir, oye, ¿y qué debo yo de reivindicar? Porque tenemos que ser sujetos activos, activos, socialmente activos, ¿no? Y yo creo que, entre otras cosas, una cosa que hay que reivindicar es, especialmente, ¿no?, dirigiéndonos al gobierno de Estados Unidos, tenemos que reivindicar que el petróleo venezolano que desde enero está yendo a las arcas de Estados Unidos sea dirigido para la reconstrucción de Venezuela. Porque desde enero, desde que se hizo aquella intervención, desde que Maduro fue llevado pues preso a Estados Unidos, desde ese momento en que hubo esa intervención, todo el petróleo de Venezuela es vendido por Estados Unidos, y los cálculos, digamos, más aproximados, se calcula que de momento, en estos 5 meses, estamos hablando de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares, claro, y es verdad que estos ingresos no pasan directamente a los ingresos ordinarios del gobierno estadounidense. No se sabe muy bien qué es lo que pasa con ellos. En teoría van a un fondo administrado en el que se verá el día de mañana qué es lo que se hace con ello, pero hay muchas críticas porque precisamente por la falta de transparencia de qué pasa con todo ese dinero. No se están publicando ni el volumen exacto de lo vendido, ni los costes descontados, ni el saldo acumulado, ni el destino concreto de todo este dinero. A ver si en 5 meses, pues son 5.000 millones de dólares, que es lo que se calcula que puede ser, ¿no?, a raíz de 70, 80 dólares por barril del petróleo venezolano. Vamos a ver, ese dinero en justicia tiene que ir a la reconstrucción de Venezuela. O sea, sería verdaderamente ignominioso que todo ese dinero del recurso más precioso que tiene Venezuela no sea dedicado íntegramente a la reconstrucción de Venezuela. Y creo que esto lo tenemos que decir claramente. Yo, desde luego, estoy sorprendido de que nadie esté haciendo este comentario. Estos 4 puntos, por lo tanto, ¿no? El punto de la oración, el de la sensibilización, el de ver exactamente mi colaboración también personal, económica, cuál puede ser, y el de mi reivindicación de la justicia social allí en Venezuela, ¿no? Bueno, por lo tanto, vamos a concluir esta entradilla de este programa haciendo
una oración, especialmente por los fallecidos, ¿no? Y por los que están en riesgo bajo los escombros de perder sus vidas, y por las familias, y por los heridos, y por quienes están en este momento luchando por rescatar a los que están en situación más crítica. Especialmente no pedimos por todos ellos. Señor Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, que con tu Pascua has abierto para nosotros las puertas de la vida eterna. Acoge en tu infinita misericordia a nuestros hermanos fallecidos a causa del terremoto que ha sembrado el dolor en Venezuela. Tú conoces sus nombres, sus trabajos y sus ilusiones, y el instante en que fueron llamados a tu presencia. Perdona sus pecados, purifícalos con tu amor, y concédeles participar para siempre del banquete eterno, donde no hay llanto, ni dolor, ni muerte. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Mira también, Señor, a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos, consuela a las familias enlutadas, fortalece a los heridos, protege a quienes trabajan incansablemente en las tareas de rescate y suscita en todos un corazón generoso y solidario. Y a ti, Nuestra Señora de Coromoto, Madre y Patrona de Venezuela, que un día llamaste a este pueblo a acoger la gracia del bautismo, y has permanecido junto a él en las horas de alegría y de tribulación. Extiende hoy tu manto maternal sobre todos tus hijos, sostén a los que sufren, da esperanza a los desesperados, fortalece la fe de quienes vacilan y conduce al abrazo eterno de tu Hijo a cuantos han partido de este mundo, que sostenidos por la esperanza de la resurrección podamos caminar con confianza hacia la patria del cielo, donde Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los usuarios en redes sociales, en X y en Instagram a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de YouTube, en Ti Confío, como en los canales de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también pueden accederse a los programas anteriores desde la página web multimedia en ticonfio.org, donde podéis encontrar además muchas otras grabaciones. Y por último, para quienes prefieran la comodidad del WhatsApp o del Telegram, pueden darse de alta en el canal de WhatsApp o también de Telegram con el mismo número, marcando alta o enviando el mensaje de alta al número 625 568 568. 625 568 568 para los que envían el mensaje desde fuera de España, marcando el prefijo internacional de +34. Bueno, continuamos en el programa de hoy y voy a comenzar por hacerme eco de una noticia que ayer llegaba del Congreso de los Diputados. Lo cierto es que no está teniendo mucho eco porque, claro, como resulta que el Congreso de los Diputados ayer, que por cierto, que era la última sesión porque sus señorías marchan de vacaciones, algunos tienen vacaciones muy largas, los niños, los escolares y los diputados del Congreso también. Bien, pero bueno, no seamos irónicos. Vamos, que lo que quería decir es que, bueno, pues como en la sesión de ayer se aprobó una interpelación al gobierno pidiendo que por mayoría absoluta se aprobaba la dimisión del presidente de gobierno y la convocatoria de elecciones. Claro, es verdad que fue aprobado, pero no tenía capacidad de obligarle, no de normativa, sino que se le instaba al presidente a que presentase una moción de confianza y convocase elecciones, etcétera. Bien, vale, no va a hacer ni caso, obviamente. Claro, la opinión pública está centrada en ese tema y pasó bastante desapercibido el hecho de que ayer se votó en el Congreso
bueno, es evidente que se llevó al Congreso porque termina el mes de junio, por el lobby LGTBI suele utilizar el mes de junio para hacer el mes del orgullo gay, etcétera, etcétera. Entonces se aprobó una ley que pretende, ¿no? Que pretende, bueno, se aprobó, tiene que ir ahora al Senado y continuar su tramitación, pero se aprobó el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados para que las terapias de conversión estén punidas. Esto ya era una infracción administrativa grave desde la ley trans del año 2023. Según aquella ley aprobada, se puede poner multas hasta de 150.000 euros a quienes practicaban o colaboraban en las llamadas terapias de conversión. Ahora lo que se ha querido es dar un paso más, elevar, elevar eso no a una infracción administrativa, sino incorporarlo en el Código Penal, en el Código Penal, hasta con penas de cárcel para los que practican terapias de conversión, señores. Bueno, fue aprobado con 178 votos a favor y 32 en contra, que fueron los votos de Vox. El Partido Popular se abstuvo. Ahora haremos algún comentario al respecto, ¿no? El texto, ayer aprobado, propone la inclusión de estas terapias de conversión en el artículo 173 del Código Penal, ¿no? Que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. Se pretende incluir dentro de ese capítulo a quien aplique o practique actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar la identidad de una persona, aun con consentimiento de él o de su representante legal. Esto es lo que dice, ¿no? Bueno, es de destacar que el Partido Popular pues hizo algo que me parece que es incomprensible, que es decir, que no está de acuerdo, pero luego abstenerse. El Partido Popular quiso matizar diciendo que estaba a favor de que se prohibiesen las terapias de conversión, pero solamente las de naturaleza coercitiva. Coercitiva. Y decía que hay que distinguir, dejar a un lado las terapias que se practiquen con consentimiento de la propia persona. Si una persona va a un psicólogo, a un psiquiatra y va por libremente, que tienes tú que prohibirle nada, que tienes tú que prohibirle, ¿no? El objetivo, o sea, la intervención del Partido Popular decía que le parece lo lógico es que estén prohibidas aquellas que impliquen violencia física, psicológica, moral, coercitiva, ¿no? Pero habiendo una posibilidad a que alguien sea acompañado espiritual, psicosocialmente o espiritualmente, ¿no? Claro, entonces yo les diría, entonces, ¿por qué se abstuvieron ustedes? ¿Por qué no votaron en contra? Es que tenemos esa especie de complejo de no saber, de tener que estar siempre quedando bien con todo el mundo, o con ese complejo de que es que si no dirán de mí, si estoy en contra, ¿por qué no? ¿Por qué no voto en contra, ¿no? Vox votó en contra, que me parece que es coherente, ¿no? Coherente con lo que defiende, con lo que defiende. Y algunos por ahí me han acusado de que si yo estoy haciendo una campaña en contra de Vox, me parece absurdo. O sea, aquí no estamos ni hablando ni a favor ni en contra de ningún partido. Tenemos que defender con claridad los principios. Igual que yo he dicho que me pareció incomprensible que el 30 de abril pasado el diputado Joaquín Robles de Vox, de repente en el Congreso, así por las buenas, ¿no? Dijese que el Vox estaría dispuesto a aceptar una ley de supuestos en el aborto, y desde entonces no haya habido ninguna intervención del partido que le haya corregido, porque no ha habido ninguna declaración del partido que le haya corregido. Entonces yo, por haber señalado eso, algunos me dicen, está contra Vox y quiere... A ver, perdón, yo estoy defendiendo un principio y a mí me importan poco las siglas. Tenemos que defender los principios. Y en este caso, pues si Vox ha votado en contra, ¿no?, de esta proposición infame, ha
obrado correctamente, que es lo que tocaba, ¿no? Bueno, el resto de, de quienes votaron a favor, pues vamos, dan un razonamiento que es increíble, ¿no? Que es que hay que prohibir, prohibirlo todo, incluso aunque uno vaya libremente a un psicólogo o a un acompañante, a un terapeuta para que le acompañen, eso, aunque tú vayas libre y voluntariamente, tiene que estar prohibido. Y hubo una intervención ayer que decía uno de estos diputados: señorías, no existe consentimiento libre cuando lo que está en juego es una práctica que nace de la presión social, familiar y religiosa. Tú fíjate qué argumento, ¿no? Qué argumento. Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que decir? Lo que tenemos que decir es que lo que se llama terapia de conversión, yo lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir, las llamadas terapias de conversión en realidad no existen. Por lo menos no existen a día de hoy. No existen. Es tan solo un constructo ideológico de un lobby anticristiano para intentar impedir el acompañamiento de personas con inclinaciones homosexuales que en conciencia quieren vivir en castidad y piden ayuda para vivir en castidad. Entonces, lo de terapia de conversión es un constructo ideológico para perseguir eso, ¿no? Vamos a ser claros, ¿eh? En el fondo se pretende que un homosexual no pueda ser católico. O si es católico, tiene que ser un católico disidente del magisterio de la Iglesia. Tiene que ser un católico disidente. Se le persigue para que no pueda ser un católico fiel. Porque si quiere vivir en castidad y pide ayuda para vivir en castidad, se le persigue. Estamos locos. Esto es en el fondo es una persecución religiosa. Es una persecución religiosa, claramente, ¿no? Se le persigue que recurra a medios para poder vivir en castidad. Oye, en segundo lugar, lo he dicho una vez y lo repito, resulta irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo, hormonas y cirugías incluidas, que ahora prohíban, que les parezca muy violento, ¿no?, solicitar libremente lo que ellos califican de terapia de conversión. Es que esto es muy agresivo. Ah, no, lo otro, lo de las hormonas y cirugías incluidas para cambiar de sexo, eso no es agresivo. Esto es una demostración palmaria de que no creen en la libertad de la que tanto alardean. Además de ser una prueba más de la falta religiosa, ¿no?, a la que me he referido. Y por último, pues lo que tenemos que decir, señores, es Hechos 5:29, lo que dijo Pedro ante el Sanedrín, después de que les habían pegado una paliza, les habían dicho que no podían seguir predicando por las calles sobre Jesucristo, y entonces ellos salen de la cárcel, no hacen ni caso y siguen predicando que Jesús ha resucitado. Y entonces el Sanedrín le llaman a Pedro y le dicen: pero vamos a ver, nos habíamos prohibido predicar en nombre de ese hombre, de ese Jesús de Nazaret. Y Pedro le dice: a ver, mire usted, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues eso es lo que tenemos que decir a propósito de lo que ayer se aprobó en el Congreso, ¿eh? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nosotros no vamos a dejar de acompañar a las personas con inclinaciones homosexuales que piden el acompañamiento de la Iglesia, pues para poder vivir en castidad. No vamos a dejar de hacerlo, ¿eh? Y la respuesta, ¿no? La respuesta de Hechos 5:29, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, pues tiene plena actualidad. En cualquier caso, voy a deciros que a mí lo que más me preocupa no es lo que ayer se aprobó en el Congreso. Lo que más debiera de preocuparnos a todos es que en el seno de la Iglesia tengamos unidad y comunión en torno a la fe y a la moral. Porque es que lo peor es que en el seno de la Iglesia pues existen, ¿no?, muchos ámbitos en los que tenemos miedo, nos ponemos de perfil o incluso negamos explícitamente la fe católica con respecto a la vivencia de la sexualidad, ¿no? O sea que el lobby LGTBI tiene también muchas infiltraciones en muchos sectores de la Iglesia, y eso es lo que nos debiera de preocupar. Me voy a hacer eco de un artículo potente que se publicó en Religión en Libertad el 16 de este mes. Estaba escrito por un sacerdote de Madrid que acompaña
a católicos con inclinaciones homosexuales, pues que buscan también el acompañamiento de la Iglesia, ¿no? En una de las asociaciones, pues hay varias asociaciones, ¿no? Y una de las más conocidas, la más internacional, es Curas Coraje en español. ¿Eh? Bueno, pues esta es una asociación nacida en Estados Unidos, que tiene pues hay mucho tiempo y un gran arropamiento por parte de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, etcétera. Una asociación que acompaña a los católicos con inclinaciones homosexuales, pues para ayudarlas a vivir en castidad. Entonces, este sacerdote, Jesús María Silva Castigliani, ¿eh? Este sacerdote que lleva adelante también este ministerio, publicó un artículo el día 16 que no me voy a resistir a dejar de leer porque es que me parece un artículo profético. Un artículo profético. Entonces, él lo titula La pastoral de los olvidados. Acompañar a los homosexuales que quieren vivir la castidad. Las verdaderas periferias. Vamos a ver, dice el artículo. Se nos llena la boca de periferias. Hablamos de salir a las fronteras existenciales, de acompañar a los descartados, de no dejar a nadie atrás. Son palabras hermosas y no digo que sean falsas, pero hay un descartado al que la Iglesia lleva años mirando de reojo sin saber muy bien qué hacer con él. Un olvidado que no aparece en los discursos de los que presumen de pastorear los márgenes. Me refiero a la persona con atracción al mismo sexo o con disforia de género que ha decidido vivir conforme a lo que enseña la Iglesia. ¿Lo has pensado alguna vez? Es la gran invisibilidad de nuestro tiempo. Porque si eres homosexual y quieres vivir una sexualidad activa, hay muchos que corren a abrazarte, a decirte que Dios te quiere tal como eres, a buscar maneras de bendecir tu estilo de vida. El lobby mediático te celebra. Ciertos sectores eclesiales te aplauden. Algunos pastores te abren la puerta con una sonrisa que a veces esconde más miedo que caridad. Pero si eres homosexual y has decidido que seguir tus inclinaciones no es el camino hacia la felicidad, que lo que quieres de verdad es vivir integrado en la comunidad cristiana, vivir la castidad, vivir con coherencia lo que profesas, entonces te quedas solo, más solo que la una. Esa es la gran paradoja de nuestra iglesia de hoy. Hemos construido una pastoral de la periferia que excluye sistemáticamente a quienes más la necesitan. Y para entender por qué ocurre esto, hay que nombrar con claridad lo que está pasando dentro de la propia Iglesia, porque el problema no viene solo de fuera. En los últimos años han proliferado dentro del catolicismo grupos, sacerdotes, teólogos, incluso algún que otro obispo, que con la mejor de las intenciones declaradas están empujando a las personas con atracción al mismo sexo precisamente la dirección contraria a la que les pide el Evangelio. He leído artículos de sacerdotes jesuitas que defienden abiertamente que la Iglesia debe aceptar las relaciones homosexuales activas como una forma legítima de amor. He visto banderas arcoíris en librerías católicas en el mes del orgullo. He leído documentos que proponen normalizar las relaciones homosexuales activas dentro de la Iglesia, equiparando a quienes viven la castidad con quienes no la viven, como si fuera irrelevante, como si el catecismo de la Iglesia católica fuera papel mojado. Algún documento llega a afirmar que una pareja homosexual activa también merece nuestro reconocimiento y apoyo, porque esta relación, aunque no sea un matrimonio religioso, puede ser fuente de paz y felicidad compartida, dicen. Bueno, pues hay que decirlo sin rodeos. Eso es mentirles a ellos que merecen la verdad, y es traicionar al magisterio de la Iglesia, que no ha cambiado ni va a cambiar por mucho que algunos se empeñen. El catecismo es cristalino. Dice en el punto 2359, las personas homosexuales están llamadas a la castidad. No hay matiz que valga, no hay reinterpretación posible, no hay documento magisterial que justifique lo contrario. Y eso que algunos obispos han llegado a citar alguna exhortación para decir lo que no dice, forzando sus palabras de un modo que francamente no tiene ningún pase.
Lo que me resulta especialmente doloroso de todo esto no es sólo la falsedad doctrinal, que ya es grave, es el daño concreto que produce en personas de carne y hueso. Porque cuando un sacerdote o un obispo le dice a alguien con atracción al mismo sexo que Dios quiere que sea feliz siguiendo sus inclinaciones y teniendo relaciones homosexuales, no le está abriendo una puerta, le está cerrando la única que lleva a la vida. Le está quitando de las manos la posibilidad de recibir un acompañamiento real, honesto, fiel. Le está diciendo en el fondo que no vale la pena luchar, que el Evangelio no es para él, que Cristo no tiene nada que ofrecerle. Y eso es una crueldad envuelta en palabras amables. Y el sacerdote que escribe este artículo dice, claro, yo conozco a estas personas con inclinaciones homosexuales que quieren ser católicas, les acompaño y puedo decirte lo que viven, una soledad profunda y muy particular, diferente a la de cualquier otro cristiano en dificultad, no encajan en el mundo, que les dice que se están reprimiendo y que son unos alienados por hacer caso a una institución antigua, que se llama la Iglesia, ¿no? No encajan tampoco fácilmente en muchas comunidades eclesiales, donde reina una especie de pánico pastoral ante todo lo que tenga que ver con la sigla LGTBI, como si el tema quemara. Y cuando se animan a acercarse a su párroco, muchas veces se encuentran o con un silencio incómodo, o con una vaga exhortación al amor, o en el peor de los casos, con ese sacerdote aperturista que les dice que quizá la Iglesia está equivocada y que si Dios les quiere felices, insinuando que ya saben lo que significa eso. Sin apoyo, estas personas quedan entre dos fuegos. El del mundo, el fuego del mundo, que les dice que se liberen, y el fuego de ciertos pastores que les dicen que se rindan. Estas personas se quedan sin tierra firme bajo sus pies. Entonces, señores, lo que hace falta es exactamente lo que el catecismo lleva décadas diciendo. Y leo literalmente: deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respeto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Eso es lo que dice el catecismo. Acogida sin mentira, verdad sin crueldad, acompañamiento sin rendición. Entonces, ¿por qué nos resulta tan difícil hacer esto? Hay dos miedos que están paralizando esta pastoral y conviene nombrarlos con claridad. El primero es el miedo a la presión del activismo. Vivimos en un tiempo en el que señalar que existe una diferencia entre la tendencia y el acto, no es lo mismo tener atracción homosexual que practicar actos homosexuales, ¿no? Que la Iglesia Católica dice que son intrínsecamente contrarios a la moral. O sea, señalar la diferencia entre la tendencia y los actos, entre acoger a una persona o aprobar su estilo de vida, se interpreta automáticamente como un gesto de odio. Es mentira. No es verdad que sea ningún odio, pero es una mentira que funciona muy bien. Le llaman homofobia. Le llaman homofobia a esto. Y hay pastores que han decidido que no merece la pena el coste reputacional de sostener lo que siempre la Iglesia ha señalado. Prefieren el silencio cómplice, o peor aún, la ambigüedad calculada. Y el resultado es que esos pastores no dan escándalo en los medios de comunicación, pero abandonan a su suerte a las personas que más los necesitan. El segundo miedo es casi el contrario, el miedo a que acompañar a esas personas parezca una forma de terapia de conversión, de esas que hoy se criminalizan en media Europa. Y aquí hay que ser muy claro, porque la confusión hace un daño enorme. Acompañar a alguien que quiere vivir la castidad no es intentar cambiarle, no es ninguna terapia, no es sugerirle que en el fondo es heterosexual y que solo tiene que esforzarse más.
es exactamente lo mismo que hacemos con cualquier cristiano que quiere vivir su fe con coherencia. Ofrecerle comunidad, oración, amistad, sacramentos, dirección espiritual, nada más y nada menos. Acompañamiento puro y duro. La Iglesia no tiene como misión cambiar a las personas, tiene como misión acompañarlas hacia la santidad, partiendo desde el estado en que se encuentran. Y eso es perfectamente compatible con la verdad de que los actos homosexuales son objetivamente desordenados. No hay contradicción. La hay solo para quien no distingue entre la persona y sus actos, entre la tendencia que no se eligió y el camino que sí se puede elegir. Existe una iniciativa católica aprobada por la Iglesia y presente en muchos países del mundo llamada Curas, Coraje, dedicada exactamente a esto, a acompañar a personas con atracción al mismo sexo que quieren vivir conforme a la fe. No hay en ella ningún matiz terapéutico, no se propone cambiar a nadie, ni se trabaja con técnica psicológica de ningún tipo, es pura pastoral, encuentro, grupo de oración, dirección espiritual, comunidad, personas que se sostienen mutuamente en el camino hacia Dios, que se dicen la verdad con cariño, que saben lo que es la soledad de quien no encaja en ningún sitio y que han decidido que el Evangelio merece la pena. Curas, Coraje, lleva décadas en esto, tiene el respaldo explícito de la Iglesia y en España, salvo honrosas excepciones, es casi desconocida. ¿Cuántas diócesis la promueven activamente? ¿Cuántos obispos la mencionan? ¿Cuántos párrocos sabrían qué hacer si alguien se les acercara pidiendo exactamente este tipo de acompañamiento? La respuesta, me temo, dice mucho del estado de nuestra pastoral de las periferias. Mientras tanto, ciertos grupos dentro de la Iglesia que sí tienen visibilidad, apoyo institucional y cobertura mediática, emplean esos recursos en convencer a esas mismas personas de que la castidad es una carga inhumana que Dios no les pide. El contraste es sencillamente escandaloso. Bien, pues no estás solo. Quiero decirte algo a ti, que te reconoces en estas palabras. Si tienes atracción por personas de tu mismo sexo y has decidido que quieres caminar en la Iglesia, que quieres vivir la castidad, que crees que el plan de Dios para tu vida pasa por ahí, entonces, aunque te cueste, aunque no lo entiendes del todo, aunque a veces duela mucho, no estás equivocado, no eres un ingenuo, no eres víctima de una ideología represora. Eres alguien que ha tomado en serio el Evangelio y eso hoy requiere una valentía que merece todo respeto. Y también tienes derecho a ser acompañado, tienes derecho a encontrar en la Iglesia lo que la Iglesia dice que es, una madre. Tienes derecho a un párroco que no se asuste cuando le cuentes tu historia. Tienes derecho a una comunidad que te acoja sin juzgarte y sin mentirte. Tienes derecho a los sacramentos cuando quieres vivir en gracia de Dios. Tienes derecho a que alguien te diga la verdad con amor, que es la única forma de decirla. Que la Iglesia todavía no te está dando todo eso en muchos lugares no es señal de que debas rendirte. Es señal de que la Iglesia necesita urgentemente despertar. Vayamos también a esta periferia, ¿eh? Así termina este artículo. Decimos que queremos ir a las periferias. Muy bien, ahí tienes una periferia que no sale en los titulares porque no le interesa a nadie, ni a la izquierda que prefiere presentar a los homosexuales como víctimas de la Iglesia, ni a ciertos sectores eclesiales que prefieren no complicarse la vida, ni a los grupos aperturistas que han encontrado en este tema su causa y no saben qué hacer con alguien que les estropea el relato. Mientras seguimos discutiendo qué se puede y qué no se puede bendecir, mientras unos obispos normalizan lo que el magisterio llama objetivamente desordenado y otros callan para no meterse en líos, ellos esperan que alguien les mire a los ojos y les diga, aquí tienes tu sitio, aquí te queremos, aquí no te vamos a pedir que dejes de ser quien eres, pero sí que camines hacia la santidad con nosotros, hacia quien puedes hacia quien puedes llegar a ser, hacia Jesucristo, ¿no? Bueno, me parece un artículo profético, ¿eh? Y por eso lo he leído. Creo que es la mejor respuesta que podemos dar, ¿no? Después de la aprobación en el Parlamento ayer de esa iniciativa. Porque, como digo, a mí lo que más me preocupa y me ocupa
no es lo que digan aquellos que llevan abiertamente en unas ideologías anticristianas, sino que tales posiciones, ¿no?, se nos puedan infiltrar en casa. Eso es lo principal. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Escuchamos esta canción cantada por Gonzalo Mazarrasa. Me basta tu gracia, Señor. Me basta porque sé que estás aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. Me basta porque sé que estás aquí, aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir. Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta porque sé que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir, para poder después resucitar. Me basta porque sé que estás aquí y que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad. Me basta porque sé que estás aquí y que eres el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. Me basta porque sé que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar, que nuestra travesía tiene un fin y tú estás esperando a la orilla del mar. Me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla así en todo tu voluntad. Me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y exhalar el último suspiro, inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti. Me bastará aquel día poder escuchar que pronuncias mi nombre para bendecir
y olvidas todo lo que pude hacer de mal. Me bastará. Me basta tu gracia, Señor. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y en los minutos finales voy a hacerme eco de la publicación de un informe. El pasado martes, día 23 de junio, se ha publicado un informe de una comisión investigadora independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se formó esa comisión investigadora independiente llamada Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino, ¿m? e Israel, ¿no? Bueno, es un informe de 22 páginas que adjunta muchísima documentación, en el que se hace una afirmación que hasta ahora no se había hecho, y es una afirmación muy seria, ¿no? Se aprecia la existencia del delito internacional de genocidio, por lo que ha ocurrido y está ocurriendo en torno a Palestina. Hasta ahora sabéis que esta afirmación, esta palabra genocidio, no se había utilizado. La Corte Penal Internacional, el 21 de noviembre del 2024, sí, había dictado una orden de detención contra Netanyahu y contra el entonces ministro de Defensa, una orden de detención por motivo de crímenes de guerra. No constituía una condena, era una orden de detención porque los jueces consideraban que había base probatoria suficiente para ordenar la detención. Si hubiese sido detenido Netanyahu, pues hubiese sido arrestado y entregado, ¿no?, a la Corte Penal Internacional y hubiese tenido derecho a un juicio, pero obviamente es dificilísimo que tal detención se hubiese producido. De hecho, lo que ha acontecido, lo he contado yo en este programa, es que Estados Unidos persigue a los jueces de la Corte Penitencial Internacional que dictaron esa orden de detención y ha cancelado sus visas. Esos jueces están siendo perseguidos, no tienen sus visas disponibles, no pueden montar en un avión. Los jueces que dictaron esto están siendo perseguidos. Ahora no sé qué pasará, porque como Estados Unidos parece que ahora ya se ha puesto serio con Israel, diciendo que lo que está haciendo no es sostenible, pero hasta ahora estábamos en esta, señores. Bueno, pero ahora se da un paso más, porque ya no estamos bajo la acusación solamente de crímenes de guerra, estamos bajo la acusación de apreciar la existencia del delito internacional de genocidio. Es verdad que esta es una comisión de investigación y estas conclusiones ellos las pasan a un tribunal internacional. Ellos no son los que dictan, pero es una comisión que pasa mucha información ante los tribunales para que los estudien, ¿no? Tiene 22 páginas el resumen final, pero además tiene 94 páginas con toda una documentación probatoria. La comisión analiza decenas de expedientes, ¿no? Decenas de expedientes. Y claro, la verdad es que muchos de ellos son impresionantes, ¿no? Leerse este expediente, la verdad es que pone los pelos de punta. Quizás el caso más emblemático es el de un niño, una niña de 6 años, Hin Rahav, ¿no?, que huía con su familia, el vehículo quedó inmovilizado, murieron sus familiares, la niña permaneció viva durante horas, habló telefónicamente con los servicios de emergencia, los servicios de emergencia hablaron con las fuerzas israelíes para asistir a esa niña, la ambulancia cuando fue a rescatarla fue también la ambulancia destruida, fallecieron los sanitarios y la comisión en su informe dispone de las grabaciones completas de las llamadas, los registros horarios, la localización del GPS, las fotografías del vehículo, los informes médicos, la reconstrucción cronológica. Bueno, en el expediente hay un detalle de todo lo que ocurrió allí impresionante, ¿no? Hay muchos informes de niños alcanzados por disparos en la cabeza, en muchísimos casos, con un disparo único, impacto en la cabeza o el cuello, un tipo de disparo realizado por un francotirador. Obviamente,
Esto además ha sido acompañado de tags hospitalarios, radiografías, fotografías, testimonios médicos, vídeos del momento posterior. También están muy documentados los ataques mediante cuadricópteros armados. Este es un capítulo muy, muy importante porque la comisión analiza estos vídeos que aparecen tomados desde drones disparados. Lo que se intenta demostrar es que el operador de ese cuadricóptero armado podía distinguir perfectamente si estaba atacando a un adulto, a un niño, si iba armado, si no iba armado, y por ello considera relevante la cuestión de la intención. Las pruebas consisten en los vídeos, testimonios médicos, reconstrucciones espaciales. En el informe también se habla de muchas familias completamente exterminadas, se dan todos sus nombres registrados, padre, madre, 4 hijos, abuela, certificados de defunción, imágenes satelitales, fotografías del edificio. Por ejemplo, se reporta el caso de una escuela en la que mueren los niños, las profesoras, etcétera, una escuela que funcionaba como refugio para desplazados. La comisión aporta listas nominales de los que estaban allí, investigaciones de las organizaciones independientes, reconstrucción del ataque. También en el expediente se reporta los niños fallecidos en hospitales, prematuros sin incubadora, por falta de oxígeno, cortes eléctricos, imposibilidad de evacuación, y se prueban con historiales clínicos, certificados médicos, testimonios del personal sanitario. También se reportan los menores detenidos en Cisjordania, que eran detenidos en desnudez forzada, golpes, amenazas, humillaciones, violencia sexual contra los menores detenidos. Y hay informes psicológicos, reconocimientos médicos, documentación penitenciaria, entrevistas que documentan todo esto. Destrucción sistemática de hospitales, de universidades, bibliotecas, jardines de infancia. Muertes de menores durante las evacuaciones, daño psicológico masivo sobre la infancia, huérfanos, amputaciones, menores separados de sus familias, niños con estrés postraumático. Bueno, la verdad es que es un informe impresionante, que te ponen los pelos de punta, ¿eh? Y quiero recordar como cuando comenzamos denunciando esto, ¿no? Al principio, bueno, pues te estás alineando con la izquierda, ¿cómo puedes atacar a Israel? A ver, poco a poco, era evidente desde el principio lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, pues ya los gobiernos de Europa, que al principio consentían, fueron diciendo esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Ahora ya llega a decir hasta Estados Unidos esto no puede ser. Pero es que era evidente que desde el principio no podía ser. Que estábamos viendo un genocidio en directo, sin que, vamos, es que además jamás había existido la comunicación de tener en los vídeos en tu móvil estabas viendo cómo mataban a los niños. Entonces, en este informe se dice que son más de 20.000 los niños que han sido asesinados. Y ojo, y este genocidio continúa en Cisjordania, en muchos lugares, también en Gaza, donde aunque en teoría ha habido un alto el fuego, no se respeta, se sigue atacando. Ayer mismo también hubo noticias de una familia de 7 miembros, que todos ellos fueron asesinados, y en el sur del Líbano, donde también se está haciendo la misma política de acabar con todos, ¿no? Claro, por supuesto que Israel no ha aceptado este informe. Dice que este informe no es imparcial y que no tiene en cuenta la forma que tiene Hamás de defenderse, que Hamás se esconde entre la población civil, claro, y por eso tú precisamente no puedes atacarlos así, claro. Y bien que sabes tú otras formas de atacarlo, como lo has demostrado otras veces. Acuérdate cómo a Hezbollah fuiste capaz de sabotear sus walkie-talkies yendo a ellos cuando quieres, sabes perfectamente, porque tienes la tecnología para ello, y no acabando sistemáticamente con la población. Entonces, a la hora de acusar de genocidio hay un tema clave que es el más difícil de demostrar, que es el dolus specialis, que es como de demostrar la intención de destruir total o parcialmente a un pueblo. Eso hay que demostrarlo para poderlo calificar de genocidio. Entonces,
En este informe, ese dolus specialis, se intenta apoyar en la magnitud del daño a la infancia, que es una magnitud inmensa de más de 20.000 niños, la reiteración de los patrones, ataques sobre refugios de escuelas, destrucción del sistema sanitario, ataques que afectan reiteradamente a menores, bloqueo de alimentos, agua, medicamentos, destrucción del sistema educativo, la previsibilidad de las consecuencias de todo esto, las declaraciones públicas de algunos responsables israelíes. La Comisión en sus informes recopila declaraciones de dirigentes políticos y militares que utilizan un lenguaje deshumanizador que justifica una destrucción muy amplia en Gaza, ministros del gobierno de Netanyahu que decían hay que acabar con todos, no hay que tener piedad ni de los niños, que lo han dicho públicamente, la destrucción de las condiciones de vida, pues del sistema sanitario, privación del agua, etcétera, etcétera, afectación del futuro de un pueblo. Bueno, es decir, que el informe es un informe muy serio, señores, un informe muy serio, en el que se demuestra que el fin no justifica los medios. Y se demuestra que nosotros, ahora lo apliquemos a nosotros esto, ¿no? Que los católicos tenemos que tener a la hora de hacer una lectura de lo que ocurre en el mundo, una lectura sin tener ningún tipo de apego político. Porque aquí esto es un desastre, ¿no? Ha habido muchos católicos que por un apego político, ¿usted cómo puede condenar eso? Está favoreciendo a la izquierda, pero ¿qué izquierda, ni qué derecha, ni qué? A ver, tengamos un criterio moral propio. O sea, fijémonos en el Papa, ¿no? En el Papa, de cómo nos ha demostrado que hay que tener un criterio católico, sin que las ideologías nos condicionen en nuestra libertad evangélica, en nuestra libertad profética, ¿no? Este es un informe tremendo, que ahora se entregará a los tribunales, ¿no? Y estoy convencido que los tribunales internacionales, ¿no? Pues pasados un tiempo, porque estas cosas son largas, ¿no? Decretarán, ¿no? O sea, decretarán judicialmente, pues que lo que ha ocurrido ha sido un genocidio. Estoy convencido. Y hasta ahora, como habéis visto, yo esa palabra me he librado de pronunciarla, pues porque quería que hubiese un soporte, y ciertamente este soporte ha llegado con esta comisión investigadora independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.